nuevo, muy queridos hermanos, todos y cada uno. Por supuesto que este saludo general no quiero que corra el riesgo que tienen los otros generales, y es que, al parecer que son para todos, se quedan como flotando y no descienden ninguno. Pues sí, de verdad que este saludo quiero que sea para cada uno de los presentes. Con los que se lo digo de verdad, aunque en este lugar sea de un modo ya completo, la primera vez que celebro la Eucaristía con ustedes, sin embargo, desde hace ya bastantes años he tenido, lo sabe muy bien, por un lado don Samuel, lo sabe también don Jaime, he tenido siempre y tenido una gran cercanía a esta parroquia de Santa María del Silencio. Me siento muy a gusto, de verdad, con todos ustedes. Tendremos luego oportunidad de saludarnos. Después, ese placer de vivir ese saludo personal. Permítanme también, como no, que salude de un modo así más individualizado, como no, a su párroco, a don Jaime, que efectivamente ha asumido con muy buena entrega, con alegría dentro de lo que conlleva su tarea pastoral, y entonces sí quiero saludarle de un modo muy cercano, muy fraterno y muy entrañable. Quiero también saludar a los sacerdotes que hoy nos hacen el regalo de estar con nosotros. Hoy, citando su nombre, justamente desde la parte interior a la exterior. Don Sebastián, que como quizá muchos de ustedes saben, es el párroco de esa parroquia grande también, San Juan de la Cruz. Y bueno, tiene el buen detalle hoy de acompañarnos. Bastante tarea tiene también para ir a esa gran parroquia con un gran templo y complejo parroquial. Don Samuel nos resultará especialmente cercano y entrañable. El párroco, como antes decía, de Nuestra Señora de los Ángeles, que es la parroquia madre de todas las parroquias que hemos puesto acá. Hubo una época que la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles tenía miles y miles de habitantes. No estaba todavía dividida en otras. Y de ahí, el cálculo serían más de 50 o 60 habitantes los que llegó a tener esa parroquia. Era imposible la atención pastoral a todos. Y luego siguió creciendo el barrio. Bueno, de ahí que esta parroquia es donde nacieron las diversas parroquias, incluida también la de San Juan de la Cruz, también, esa gran parroquia. Y ahí también tuvo su acogida esta parroquia, como antes decía, de Santa María del Silencio. Así que nos alegra mucho la presencia también de don Samuel. Don Antonio es uno de los delegados episcopales para mí más cercanos y queridos, todos lo han sido, pero don Antonio es un modo especial. Saben ustedes, porque forma esto también parte del ámbito donde toda su delegación episcopal trabaja, que es en este mismo edificio. Ya han tenido oportunidad muchos de ustedes de conocerlo de cerca, pero la tarea que lleva haciendo en esta diócesis de Madrid desde hace muchos años, solamente Dios la conoce en todo su alcance, y los que hemos tenido la oportunidad también de conocerlo de cerca, estamos admirados de todo lo que se ha podido hacer en el ámbito de acoger, de acompañar, de ayudar a insertarse a los hermanos y hermanas que llegan de tantos y tan variados países, de todos los continentes.
está en una época de estudios desde el continente sudamericano, vino acá y efectivamente pues está avanzando ya y bastante avanzados sus estudios especializados para luego, con esa buena preparación, mejor preparación que está teniendo durante estos años aquí, poder servir en su país de origen, servir a la Iglesia, servir a los miembros de la comunidad cristiana. Que ya les conocía, pero sí les he sido presentado. Como nos saludar también al diácono. Yo entendía eso, que aunque no entiendo, tengo que disculpar el lenguaje de los signos, sin embargo, lo ha hecho tan maravillosamente que le he entendido, he seguido las palabras que pronunciaban, yo he seguido los signos que hacía. Gracias también por esa entrega diaria. Y nos está ayudando también hoy, pues un joven de Sevilla, que es el que está llevando el incensario, que está dedicado en Sevilla a la pastoral, entre ustedes allá en Sevilla, y que efectivamente pues está tan dedicado que en orientación, por lo que he podido captar, pues irá pues, en esa dedicación. Así que también le acompañamos. Largo saludo y presentación. Vamos por eso a centrarnos ya en la celebración en la que estamos. Les decía, cuando les saludaba al principio de la Eucaristía, que a mí me resulta muy bello este título de Santa María del Silencio. Y es que el silencio fue una de las realidades más importantes y más continuas que acompañaron la vida de María. Ya desde el principio, el Evangelio de San Lucas nos dice en el capítulo 2, versículo 51, que María, la Madre de Jesús, conservaba cuidadosamente, dice San Lucas, cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Las veía en ese silencio tan expresivo, en ese silencio que no es carencia de comunicación, sino que es una comunicación, puede ser una comunicación mucho más profunda, mucho más verdadera, a veces que los mismos sonidos extraños. María, lo vemos a lo largo de todo el Evangelio, va acompañando a Jesús desde un impresionante y bellísimo silencio. En muy pocos momentos aparece expresamente esa presencia de María durante la vida pública de Jesús. Cuando ya hay unos que dicen, mira, tu madre y tus hermanos están ahí, quieren verte. Jesús, alabando a su madre, alabando, porque hay algunos que no habían entendido este pasaje, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Como profundizando cuál es la grandeza también de su madre. Mi madre y mis hermanos son los que acogen la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha dicho, pero lo que Dios nos está diciendo a través de la historia de salvación, no con meras palabras humanas, sino con hechos de amor. Pues dichosos los que acogen la palabra de Dios y la cumplen, que no se quedan en palabras, sino en hechos. Por eso les decía que siento una especial atracción y un bello sabor hacia este título en María de Santa María del Silencio. Porque fíjense que a través de ese silencio es también ese silencio muy elocuente, ese silencio muy expresivo,
cargado de vida, ese silencio cargado de contenido, es como ella acoge a Dios, como vamos a ver en el cuarto fragmento de la palabra de Dios de hoy, el tercer fragmento. Acoge la palabra de Dios y hace que sea carne de su carne para nuestra salvación. Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que nos ilumina, la que se nos ofrece. El primero de los fragmentos de hoy es de una carta de San Pablo, de la carta a los Gálatas. Y nos dice que efectivamente Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer para hacer posible, y esto es, aunque el fragmento era breve, era de gran contenido. Estos tres capítulos, estos tres versículos del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, porque nos dice que efectivamente lo hizo así, envió a su Hijo nacido de mujer, para que nosotros fuésemos hijos en su Hijo. De tal modo que, al ser hijos de Dios, pudiésemos percibir en nuestro interior que ese espíritu, desde el silencio ante, desde ese silencio bellísimo, fuese el mismo espíritu del Señor, el que en cada uno de nosotros se dirigiese a Dios llamándole Padre. ¡Qué bella realidad! Que Dios, a través de María, a través de la actitud de acogida de María, nos haya hecho de verdad hijos suyos y nos haya regalado lo más íntimo de su ser, que es su espíritu. San Agustín decía que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la intimidad más íntima de Dios. Qué bella expresión, ¿verdad? San Agustín decía que Dios, el Espíritu, es la intimidad más íntima de Dios. Pues nos la ha regalado. Y ese Espíritu de Dios, desde el silencio restaurante de nuestro ser, hace que cada uno de nosotros nos dirijamos en ese Espíritu a Dios, llamándole, porque es verdad que lo es, Padre. Y ya en la segunda lectura, que es el Salmo responsorial, que está tomado también del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, pues se nos presenta la llamada desde la realidad bíblica, se llama la oración de los sencillos de Dios. De los sencillos de Dios, de los sencillos de Dios. Qué bella es esta oración que María la hace suya y la dirige a Dios de un modo nuevo, pero que ya otros, antes que ella, también la habían orado y hecha suya. Qué bella, repito, es esta oración de los sencillos de Dios. Y es una oración hecha desde el interior de la persona. No es una oración que se queda en meras palabras externas, no. La oración de María es una oración desde la profundidad de su ser, porque es una actitud interna más que una palabra externa. Por eso, yo les invito a cada uno de ustedes, os invito a cada uno de nosotros, a que hagamos también nuestra oración de María, reconociendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, comenzando por regalarnos la vida y todo lo que la vida lleva consigo, y regalándosenos Él como antes les decía, y haciendo posible que podamos convivir con los hermanos, en primer lugar con nuestros familiares
Y el tercer fragmento de hoy del Evangelio también de San Lucas en su capítulo 1, que es, permítanme que lo exprese así, el momento, digo un momento, fíjense, no digo un, digo él, porque si fuese uno sería uno entre otros momentos de la historia humana, y no, es el momento más importante de la historia humana, cuando Dios se hace uno de nosotros y a nosotros nos posibilita que seamos de verdad hijos suyos en su Hijo Jesús. Momento cumbre de la historia. Que el Creador se haga criatura y que la criatura que no le había respondido bien y que había pecado, que de nuevo la diese la posibilidad de ser, si le respondía, verdaderos hijos suyos. Pero fíjense, cuando la palabra, qué realidad tan bonita, la palabra se hizo carne, la palabra, que no es una palabra pronunciada fonéticamente, que es Dios mismo en su realidad, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se nos entrega, llamada palabra. Y es que la palabra más importante, vuelvo a repetirlo, perdónenme, no es la palabra que pronunciamos con sonidos, sino que es la vida misma de nuestro ser. El ser de Dios se pronuncia en su palabra, hecha uno de nosotros, hecha carne humana. Y fíjense, porque es un dato muy importante, que Dios, la palabra eterna de Dios, esa palabra que comunica el Padre con el Espíritu y el Espíritu con el Padre en la familia trinitaria, esa palabra no solamente se hace uno de nosotros, fíjense, ojo lo que voy a decir, atención lo que voy a decir, no se hace uno de nosotros en María, sí, naturalmente sí fue María, pero no solo en María, sino de María. Atención a este punto. No solo se hace carne humana, persona humana, en la persona de María, sino de ella misma, de su carne y de su sangre. Esto es un punto importante. No es que venga desde fuera y se haga uno de nosotros desde fuera en ella. No, se hace uno de nosotros de ella, de su carne y de su sangre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queridas hermanas y hermanos, ¡qué maravilla! Por eso cuando estamos celebrando hoy Santa María del Silencio, dentro de esta parroquia con sus 42 años de recorrido, ahora entenderán lo que yo les decía al principio, que me encanta el nombre de Santa María del Silencio. Porque ella ha hecho posible, de ella, ha hecho posible que estuviese ya con nosotros para siempre la palabra eterna de Dios, Dios mismo. Pues bien, Dios a cada uno de nosotros, desde María, por eso es madre de la Iglesia. Esto no es un título así, es madre de la Iglesia porque en ella ha nacido ese inicio de la Iglesia, que tendrá efectivamente su nacimiento concreto en la realidad de la muerte y resurrección del Señor, la muerte y resurrección de Cristo en nace la Iglesia, pero previamente había nacido ya al hacerse uno de nosotros en María. Pues bien, cada uno de nosotros
hijos de Dios e hijos de María, porque de ella se engendra, de ella se engendra de ella la realidad que nos hace de verdad hijos de Dios. Por eso, repito, cada uno de nosotros también estamos en ese seno de amor de María. También estamos ahí. Y también, al ser hijos de Dios, tenemos que estar siendo palabra viva. Al regalársenos la palabra de Dios, tenemos que estar siendo con nuestra vida, principalmente con nuestra vida, tenemos que estar siendo palabra para otros. Todos. No se trata de que seamos palabra para otros hablando fonéticamente, no. La principal palabra que tenemos que pronunciar es nuestra vida. Ahí está la principal palabra. Yo les podía hablar así, con estas palabras, mucho rato, y podía quedarse todo esto vacío si no estuviese esta palabra política, sobre todo fundamentada en la propia vida. Ojalá que por misericordia de Dios lo esté. Así que ánimo, muy queridas hermanas y queridos hermanos de esta palabra, de esta parroquia de Santa María del Silencio. Ánimo. También ustedes están llamados, y quizá con matices muy bellos, muy especiales, palabra viva, palabra viviente con sus vidas, con su amor, con su entrega, con su forma de vivir el Evangelio, con su forma de vivir la fraternidad cristiana. Están llamados a ser también palabra viva, palabra viviente de Dios en medio de los ambientes de familia, de trabajo, de sociedad, donde está. Pongo con todo amor y con todo cariño a toda esta comunidad parroquial de Santa María del Silencio. La pongo y la ponemos todos, los hermanos sacerdotes y yo. La ponemos bajo esta protección de la Virgen. Y hoy vamos a orar todos, nosotros, los 5, nosotros llevamos a orar 5 sacerdotes, por supuesto, pero en primer lugar don Jaime. Entonces los 6 sacerdotes que estamos acá, vamos a orar de un modo especial, que nuestra Madre les acompañe para que sean palabra viviente de Dios, acogiendo la palabra suya, la palabra eterna. Y a la vez les animo a que sigan viviendo así. Les animo como hermanos hoy. Imagino que ustedes sabrán que los sacerdotes y los obispos no somos personas llovidas del cielo. Somos hijos de unas familias concretas, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras situaciones. Que Dios nos ha llamado por amor, para que por amor les sirvamos, les queramos y les sirvamos a ustedes. Así que ánimo. En Santa María del Silencio les presento estas palabras de animación, esta realidad de animarles a que sigan acogiendo a la palabra de Dios, para que desde ustedes lleguen a miles de personas que llegarán a ser hijos de Dios más plenamente a través de ustedes. No piensen que van a ser muchos los que solamente a través de los sacerdotes, no. A través de cada uno de ustedes, muchas personas llegarán a conocer y a querer a Dios. Así que sigan anunciando esa palabra de Dios con sus vidas. Que el Señor nos acompañe, que nuestra Madre a todos también nos siga acogiendo con su protección maternal, y en nuestra actitud, si les parece, vamos a proseguir ahora la celebración de esta Eucaristía.